Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 11. Los juegos. Gracias por venir con tan poca antelación, empezó Jessica. Está bien, dijo Adriano. Entiendo que ocupas un puesto bastante especial en Pearson Ardman, ya que no tienes madera de asociado. Si pudiera, te daría el puesto de socio junior de inmediato. Sin embargo, por lo que me dijiste, y considerando el ambiente actual en Pearson Ardman, tienes tiempo más que suficiente para demostrarles a todos lo que ya sé. Estás intentando presionar a Harvey Specter presentándomelo justo después de haberle quitado su sociedad principal, restregándome la cara por su derrota. Jessica se tambaleó un instante, sin estar preparada para que Adriano la descubriera. Esto le dio una idea más clara del enigma que representaba Adriano Matei. Una imagen que parecía cambiar cada vez que creía haberlo descubierto. Contratarlo no había sido un acto improvisado. Había sido calculado y cuidadosamente planeado. Le diste a Harvey el puesto de socio principal para que contratara a un asociado personal que le diera responsabilidades al jovencito, que nunca pierde y se considera superior a todos. Luego me contrataste a mí, el único que derrotó al mejor cerrador de Nueva York de esa manera, el mismo día que su asociado tuvo su primer día, y le quitas el ascenso. Y todo esto para humillarlo y hacerlo crecer mejor y más controlable para ti. ... Estoy impresionado, dijo Adriano. ¿Qué? Jessica ya no sabía dónde estaba. ¿No sería apropiado el enojo o algún tipo de sentimiento de superioridad en la posición de Adriano? Creo que eso fue bastante inteligente de tu parte. Una buena jugada. ¿Me estás felicitando por usarte en mis planes? Preguntó. Claro. El mérito es de quien lo merece. Supe desde el momento en que te vi con quién estaba tratando. Así que si esto me molestara, no sería el mejor en lo que hago. Así que si quieres usarme en tus juegos, adelante. Solo asegúrate de asignarme tantos casos y tan difíciles como puedas. De lo contrario, me decepcionaría profundamente. Tras un momento de silencio, Jessica sonrió radiante. Reconocía la brillantez al instante y el potencial al instante. Adriano tenía un don de palabra, fruto de su desbordante intelecto y su inmensamente carismática personalidad. Podía ser encantador cuando quería. Pero también podía ser muy provocador. El encanto de Matei había impresionado a Jessica. Una habilidad que Giovanni le había contado a su hijo, y la razón por la que su padre afirmaba haber conseguido a alguien como reina. ¡Qué sonrisa tan bonita, señorita Pearson! Ahora, si no le importa, me pondré a trabajar y esperaré la montaña de trabajo. Fue un placer verla trabajando. Luego de decir eso, Adriano salió de su oficina y regresó al bullpen. Ah, y una cosa más. Tu plan para motivar a Harvey Specter no funcionará, por desgracia. Ese socio suyo es muy capaz. Le diste a tu protegido un compañero y, con él, nuevas ideas. Encontrará la manera de equilibrar la balanza que estableciste teniendo algo contra ti. No era evidente por lo que decía, pero la forma en que lo decía y a quien le decía la verdad surtieron efecto. Para Jessica, fue una bocanada de aire fresco y lo disfrutó muchísimo. Claro que lo sabía, pero que alguien captara todo esto y llegara a tales conclusiones con tan poca información era, cuanto menos, impresionante. No tuvo mucho tiempo para disfrutar el momento, porque Harvey regresó a su oficina. Esto es lo que va a pasar. Me van a devolver el ascenso y esa es la última palabra que vamos a tener sobre esto, dijo. El buen humor de Jessica no se arruinó, pero sí se atenuó considerablemente. Aún así, decidió complacer a Harvey. ¿Y eso por qué? Preguntó ella. Porque si no, cruzaré la ciudad y me uniré a Rick Peterson. Me acercaré a todos los clientes que he cerrado y me los llevaré conmigo. Si haces eso me obligarás a comparecer ante el comité de ética, dijo. No creo que lo hagas. ¿Y por qué no? Porque tenías la obligación de avisarles en cuanto le mentí a Gerald, pero no lo hiciste. Si me pones al frente de la junta ahora mismo, yo te pondré ahí arriba conmigo, dijo Harvey. Jessica empezó a reírse levemente. Su plan había funcionado, y sucedió exactamente como Adriano lo había dicho. Sentía que había acertado con él. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Harvey. Lo curioso es que el niño, ¿cómo lo llamas?, que acaba de llegar, me dijo que dirías esto. Dime, ¿tu socio te dio esta idea? Preguntó. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Seguimos hablando de mi ascenso? Preguntó Harvey. Jessica meneó la cabeza y asintió. Te daré tu ascenso. Pero tendrás que hacer algo por mí. Cualquier cosa. Ah, pro bono, sonrió, sosteniendo una carpeta.
Cualquier cosa menos eso, dijo Harvey inmediatamente y dio un paso atrás. Harvey, los casos pro bono son la forma en que, como firma, demostramos que nos preocupamos por algo más que nosotros mismos. No digo que no debamos hacerlo. Lo que digo es que yo no debería hacerlo. Y así es como puedes demostrarme que te preocupas por algo más que tú mismo, dijo Jessica. Harvey parecía como si acabara de comerse un limón. Te encargarás de esto tú mismo. No lo dejarás pasar. Absolutamente. Ella le lanzó la carpeta y sonrió, sabiendo que sin duda la pasaría. Harvey la atrapó y quiso irse de su oficina, pero se detuvo. Entrecerró los ojos y miró a Jessica con recelo. ¿Qué es lo que te hace brillar tanto en ese niño? Preguntó. ¿Brillante? Sí, como si acabarás de ver, cuidado, Harvey. Tengo mucha paciencia, pero no infinita. Está bien, pero ya sabes a qué me refiero. ¿Por qué lo contrataron? ¿Comprobaron si su currículum era real? Debería estar en la cárcel por semejante falsificación. Jessica estudió a Harvey por un segundo. Tu arrogancia te ciega, Harvey. Adriano Matei es un abogado como ningún otro que haya conocido. Tú incluido, dijo. Ay, por favor, rió Harvey. Ahora sé que mientes. Cuando le ofrecí un trabajo, no le importó el dinero, ni las horas de trabajo, ni nada que pudiera importarle a cualquiera. Solo le importaba una cosa. Vi algunos de los casos que manejó, olvídate de la sociedad junior. Por lo que leí sobre sus casos, incluso consideré ser socio senior de inmediato. Eso sorprendió mucho a Harvey. No era lógico ascender a un desconocido a socio principal. Había sido su sueño lograrlo, y en su narcisismo, sabía que lo conseguiría, y tras décadas de duro trabajo, por fin lo logró. Y ahora aquí estaba alguien a quien aparentemente le habrían ofrecido el puesto en bandeja de plata, pero lo rechazó. Eso es una mierda. Lo sé, y sin embargo es cierto. Ahora, sal de mi oficina y trabaja en tu caso pro bono. Adriano tenía una gran pila de papeles a la izquierda de la pantalla de su portátil y PC cuando empezó a trabajar esa mañana. Después de la jornada, esa pila se había movido a la derecha, su pila de resueltos no oficial. Había gestionado el papeleo como una máquina, resolviendo casos con una facilidad desmesurada. En cuanto tocó los archivos, todo el conocimiento que contenían apareció en su mente, y lo resolvió en una fracción de segundo. La única razón por la que tardó tanto fue que no le gustaba escribir a mano, y se echó una larga siesta entre medias. Los demás asociados lo miraron con desdén al verlo y no lo despertaron. Esto no era un teatro, sino una maldita competición. ¡Qué tontos fueron! En ese momento, Adriano resolvía su cubo de Rubik a una velocidad increíble. Naturalmente, no podía resolverlo normalmente con la solución rápida avanzada. No, Adriano memorizaba las posibles combinaciones una a una. Si uno daba 3 vueltas al azar, eso sumaba un total de 3240 posiciones posibles. Con 4. Más de 40, 000. ¿Qué estás haciendo? La voz confusa y ligeramente divertida de Rachel Zane interrumpió los pensamientos de Adriano. La miró lentamente, molesto por su interrupción. Resolver un cubo de Rubik. ¿Hablas en serio? No, soy Adriano. Rachel entrecerró los ojos y negó con la cabeza. Adriano era un idiota a sus ojos, y eso no iba a cambiar, pensó. Louis quiere verte, y se suponía que hoy ibas a encargarte del caso Anderson. ¿Hasta dónde llegaste? Sabes que si sigues jugando así, te irás de aquí antes de que puedas decir la palabra cubo de Rubik. Esas son 2 palabras. Rachel parecía disgustada. Simplemente, vete, Dios mío, eres molesto. Adriano sonrió perezosamente y se levantó lentamente. Con un largo suspiro, se puso en marcha. El caso está en mi escritorio, dijo mientras se alejaba. ¿Cuál? Preguntó al ver la gran pila de expedientes. No respondió, dejando a Rachel enfadada y molesta. Tomó el primero y lo revisó. Vio que era otro caso abierto en la pizarra, pero nadie quería aceptarlo porque era terriblemente aburrido y requería mucho trabajo. Una a una, vio que todas las carpetas estaban listas y que, aparte del caso Anderson, Adriano había completado más de una docena de casos. Y estaban impecables. Caminó hasta la oficina de Louis Litt, donde el hombre ya lo estaba esperando. Señor Litt. Según el asistente legal, usted quería verme, dijo. En efecto. Siéntate. Adriano se sentó y se recostó. Louis, en cambio, lo miraba con expresión expectante, como si esperara algo, como la cría de zorro de la madriguera del conejo. Tenía una leve sonrisa en el rostro mientras permanecían sentados en silencio.
Era una táctica de Louis, el uso del silencio ensordecedor. Funcionaba con todos los asociados. Al menos creaba una pausa incómoda, que los débiles intentaban llenar. Pero a Adriano no le importó. Miró a Louis con pereza y reprimió un bostezo. Finalmente, Louis rompió el silencio. Sé que recibiste orientación de Rachel, pero quería darte una bienvenida especial de mi parte. Entre otras cosas, soy quien impone la disciplina a los asociados, dijo. Alguien tocó a la puerta de cristal y Louis le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. ¿Querías verme? Preguntó el joven mientras empujaba la puerta para abrirla. Sí. Gary, pasa, por favor. Mike, te presento a Gary Lipsky. Gary es uno de nuestros socios más prometedores del año pasado, presentó Louis. Gary le tendió la mano a Adriano. Lo miró un momento, luego sonrió y le estrechó la mano. Hola. Gary, la señora Pearson quería preguntarte. ¿Has completado la declaración de Petranco? Preguntó Louis. Bueno, mi hermano estuvo aquí el fin de semana, así que no pude hacerlo, dijo Gary. Vamos, Gary, esta es la tercera vez que tengo que preguntar. Me pondré a ello enseguida, dijo Gary. No te molestes. Estás despedido. ¿Qué? No puedes despedirme, dijo Gary. Sí, sí que puedo. Y lo acabo de hacer. Ve a empacar tus cosas. No vuelvas a aparecer por aquí. Gary se giró lentamente hacia un lado, miró a Adriano y salió de la oficina. Louis, que lo observaba con disgusto, sonrió inmediatamente después de que se fuera. Mira, hice arreglos para que vieras eso porque pagamos muy bien a nuestros asociados y les brindamos la oportunidad de avanzar ilimitadamente, pero a cambio, esperamos resultados. Miró a Adriano, quien ocultó su boca con la mano, mientras miraba a Louis. ¿Me he explicado con claridad? Preguntó Louis. Adriano se rió entre dientes. Totalmente. Genial. Bienvenido a Pearson Hartman. Lo que dejó claro, señor Litt, es que es un gran intérprete. Y tiene una voz estupenda. Supongo que fue al coro. Quizás actuó en el instituto. No, tiene miedo escénico, ¿verdad? Y, aún así, me temo que Gary no es tan buen actor. Esto que preparaste aquí es genial. Muy suave. La forma en que Gary jugueteó con sus manos y se hizo el avergonzado, como un beso de chef. Pero la cuestión es que, cuando despides a alguien, debería mostrar al menos algo de sorpresa. Sin tartamudeos, sin titubeos, sino aceptación instantánea. No puedes despedirme. Un 4/10. Tiene potencial. Adriano se levantó y asintió. Bueno, ya volveré a no perder el tiempo. Pero qué buena charla, señor Litt. Adriano no estaba muy contento. Todos parecían jugar a juegos infantiles aquí en Pearson Hartman. Se preguntaba si valía la pena venir. Comentario. 16 comentarios. Votar. Capítulo 12. El punto débil. Adriano estaba analizando el mercado en busca de cambios repentinos cuando Mike Ross, bastante impulsivo, lo interrumpió. Mike no le habló directamente, sino que entraba y salía del bullpen con rapidez. Adriano se fijaba en todo lo relacionado con su joven colega. Pero no le importó, así que continuó con lo suyo, concentrándose en algo interesante que le haría ganar mucho dinero. O al menos a sus padres, pues seguía usando su cuenta. Sí, empezó a comerciar extraoficialmente con su padre a los 5 años. Giovanni, a diferencia de Reina, era mucho más atrevido y le permitió a su hijo genio comerciar. Algo completamente normal. Usaban su cuenta personal, y Giovanni se aseguraba de usar cantidades muy pequeñas. Nada más de 10.000 euros en aquel entonces, sí, eran ricos. Giovanni pensó que perdería unos cuantos miles y luego descansaría, demostrándole a su hijo que necesitaba más tiempo. Pero se equivocó. Y mucho. Hace años que, de acuerdo. Sin apalancamiento, sin pedir prestado más, sin trucos astutos. ¿Pierdes, capito? Le preguntó Giovanni a Adriano, de 5 años, sentado en el regazo de su padre. Sí. Entonces comencemos. Los pies de Adriano ni siquiera tocaban el suelo. Tenía la mirada fija en la pantalla. No parecía entusiasmado con la idea de recibir 10.000. Giovanni esperaba, no estaba seguro de qué esperaba. Algo de película. Caos, clics aleatorios, decisiones impulsivas, números subiendo y bajando. Cosas así. A Adriano le gustaban los números, le había dicho él mismo a Giovanni. En cambio, Adriano no hizo nada. Pasó una hora, con Adriano mirando 4 pantallas a la vez. Giovanni le siguió el juego, sin querer arruinarle el momento a su hijo.
Sin embargo, pensó que ya era suficiente. Giovanni se aclaró la garganta, pero Adriano no reaccionó. Pasó otra media hora, y nada. Sin embargo, Adriano no se quedaba con la mirada perdida. Sus ojos seguían cada cambio. Las escalas de precios, los aumentos repentinos de volumen y cómo los números parecían moverse de una forma específica antes de cambiar de dirección. Todo aquello que Giovanni desconocía y que no podía comprender con la cantidad de cálculos que Adriano procesaba en su mente. Giovanni miró la hora. Adri dijo con dulzura, preparándose ya para terminar con esto. Si no, ahí está, interrumpió Adriano. Colocó una operación de 2.500 euros contra la microtendencia. Giovanni arqueó una ceja. Quiso decir algo, pero se contuvo. Era el momento de Adriano. Sin embargo, el precio se disparó casi de inmediato. Ahora, dijo Adriano y cerró la posición después de menos de 2 minutos. Beneficio. 310 euros. Giovanni frunció el ceño. Impresionante, pensó, pero suerte de principiante. Sin duda. Otra vez dijo Adriano, ya esperando. La siguiente operación se produjo 20 minutos después, pero con una entrada diferente. El mismo par, pero con un tamaño ligeramente mayor. Esta vez cerró más rápido. Beneficio. 420 euros. Adriano empezó a centrarse en uno al principio, luego en dos, y luego en más y más oficios a la vez. Estaba aprendiendo, pensó Giovanni, pero no sabía que Adriano sabía que su padre le pondría fin si creía que estaba jugando. Así que tuvo que fingir que estaba aprendiendo poco a poco y tomarlo con más calma de la que le habría gustado. Al mediodía, Giovanni ya no sonreía. Adriano no operaba como esperaba. Parecía predecir el futuro y extraer dinero del mercado. A veces esperaba tiempos absurdos a que las condiciones se alinearan, luego entraba sin dudarlo, salía sin avaricia y nunca volvía a mirar el gráfico después de cerrar una posición. A veces, solo esperaba un minuto antes de cerrarla. A primera hora de la tarde, Giovanni notó algo inquietante. Salvo una vez al principio, Adriano nunca había perdido dinero. Tanto Giovanni como Adriano perdieron la noción del tiempo, y al cierre del mercado, Giovanni tenía las manos fuertemente apretadas a la espalda. Sudando profusamente. El saldo de la cuenta era 32.180. Actualizó la página 2 veces. Capital inicial. 10.000. Ganancia neta. Más 221,8%. Tiempo transcurrido. Un día de negociación. Giovanni no dijo nada durante un buen rato. Adriano finalmente lo miró. Se está formando otra ineficiencia, dijo, señalando la pantalla. Si nos quedamos 10 minutos más, Giovanni apagó la corriente. No, dijo bruscamente. Adriano parpadeó perezosamente. Giovanni exhaló, se frotó la cara y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Páramos, repitió, ahora en voz más baja. No porque hayas hecho algo mal. Porque hiciste algo y muy bien. Adriano inclinó la cabeza y luego se encogió de hombros. Bueno. Ya llegué. ¿Dónde están mis 2 hombres? La voz de Reina resonó por toda la mansión. Antes de que Giovanni pudiera decir nada, Adriano salió corriendo a saludar a su madre y, por supuesto, a contarle todo lo que habían hecho ese día. Luego suspiró, listo para recibir una reprimenda por haber dejado que su bebé comerciara con dinero real. Harvey salió de su oficina. Donna, necesito él, ella le entregó un sobre antes de que pudiera terminar la frase, sin apartar la mirada de la pantalla. Oh, tampoco tuve la oportunidad de, ella le entregó una taza de café. Él sonrió juguetonamente. ¿Cásate conmigo? Bromeó. Yo también me encargué de eso. Llevamos casados 7 años. Excelente, dijo Harvey. En ese momento, el nervioso Mike se acercó a Harvey. Devlin McGregor está impugnando la citación. Presentaron una moción para desestimar el caso basándose en nuestra falta de pruebas, dijo. Bien. Bien, repitió Mike sin darse cuenta. Espera, ¿qué quieres decir con bien? No quieren entregar los archivos. Presionaste donde más te dolía. Significa que estás buscando en el lugar correcto. ¿Pensaste que no se defenderían? Preguntó Harvey. Bueno, ahora que lo mencionas. Harvey se detuvo por un momento. Oh, mi culpa. Sigo olvidando que en realidad no sabes nada. Ja, rió Mike sarcásticamente. La idea es que tú haces un movimiento, ellos hacen otro. Van y vienen hasta que uno de ustedes gana. Bien, ¿qué pasa si ganan la moción y se desestima el caso? No eres tan bueno como crees, fue todo lo que dijo Harvey mientras continuaban caminando.
Jessica salió de su oficina un momento para detener a Harvey y preguntarle cómo iba el caso pro bono, en el que sin duda estaba trabajando y no le había pasado a Mike. Al ver esto, Mike se hizo el inocente y se alejó lo más rápido posible. No sabía qué hacer, pero por suerte, vio a Rachel pasar. Rachel. Rachel, Rachel, Rachel. Necesito tu ayuda. Hay una audiencia sobre mi citación, suplicó. Tengo 3 casos delante del tuyo, así que tendrás que esperar en la fila, dijo. ¿Qué? No. No, no, no. Mi audiencia es mañana, argumentó Mike. Entonces, ¿por qué vienes a verme? Pregúntale a Harvey, o al otro chico nuevo, el del traje amarillo, preguntó. Mike se detuvo un momento, pero luego retomó el rumbo. Rápidamente buscó una razón. Porque Donna dice, que eres el mejor investigador de la empresa. Rachel levantó una ceja y sonrió levemente. Claramente, la adulación había funcionado. Déjame ver la moción, dijo. Entró en su oficina, sorprendiendo a Mike y poniéndolo un poco celoso. O mejor dicho, muy celoso. Uy, uy, uy. ¿Tienes una oficina? ¿Cómo es que tú tienes una oficina y yo un cubículo? Preguntó Mike. Como dijiste, soy el mejor investigador de la empresa. ¿En serio? Bueno, me lo acabo de inventar. Ni siquiera tuve tiempo de hablar con Donna, ella lo miró como si le estuviera preguntando si hablaba en serio. ¿Todo esto es una broma para ti? Porque me tomo mi trabajo muy en serio. No, lo siento. Mira, no estabas allí, ¿de acuerdo? Me importa esta mujer. No tiene a nadie más a quien recurrir, y no puedes ayudarla tú sola, interrumpió Rachel. Puedo. Solo que, prefiero no hacerlo. Está bien. Me estás pidiendo ver archivos privados sin ninguna prueba de tu afirmación, dijo Rachel después de revisar el archivo. Sí, pero la única forma de encontrar la evidencia es mirando esos archivos, dijo Mike. Es un argumento poco convincente. ¿Pero hay algún precedente? Preguntó Mike. Vamos a ver si podemos encontrar uno, dijo. Los dos movieron y bajaron en ascensor. Como asistente legal, Rachel tenía experiencia en investigación y estaba orgullosa de lo que hacía y de lo bien que lo hacía. Si al principio pensó que Mike, en sus propias palabras, la estaba observando con lujuria, ahora parecía interesada. La investigación es tanto un arte como una ciencia, así que analizaremos la legislación sobre privacidad y acoso para encontrar una combinación de casos que sirvan para argumentar. Me quedo con la privacidad, dijo. Prefiero la ley contra el acoso, dijo Mike, asombrado por la gran cantidad de libros en la biblioteca. Esto tardará un poco, dijo Rachel, ya acostumbrada. Vamos a necesitar cenar. Chino. No. Puedo pagar comida china por mi cuenta. Esto corre por cuenta de la empresa, quiero sushi. Oh. Adriano despertó de su siesta y miró a su alrededor. Parecía que ya no había nadie. Todos los demás asociados ya se habían ido, dejándolo allí. Se levantó, crujiendo los huesos, y miró a su alrededor. Al ver el cubículo de Mike, ladeó la cabeza. Unos minutos después, se dirigió también a la biblioteca y escuchó las voces de Rachel y Mike riendo. ¿Recuerdas cuando te dije que creías demasiado inteligente para ser asistente legal? Preguntó Mike. ¿Por qué, no soy abogada? Preguntó. Sí. Y, ansiedad por los mensajes de texto, los interrumpió Adriano. Tanto Mike como Rachel se sorprendieron con la llegada de Adriano. Rachel más que Mike, pues había dado en el clavo. ¿Adriano? ¿Qué haces aquí? Preguntó Mike. Me di cuenta de que no te habías ido y pensé en dónde probablemente estarías. ¿Y este era el lugar más probable? ¿Cómo sabías que no me había ido? Preguntó. Tu silla. ¿Mi silla? La forma en que estaba colocada. Como si te hubieras levantado con prisa, si te hubieras ido, habrías empujado la silla hacia la mesa otra vez. Punto. ¿Sabías que estaba aquí por la posición de mi silla? ¿Cómo? Y vi tu mochila. Así que no fue la silla, fue la mochila, dijo Rachel. No. La mochila, confirmó la silla. No entendieron de qué hablaba Adriano. Mike lo intentó, pero luego negó con la cabeza y volvió al tema. Espera, ¿qué quisiste decir con ansiedad ante los exámenes? Adriano se sentó junto a Mike y se recostó, frotándose la cabeza, antes de hacerle un gesto a Rachel con la cabeza. Ella lo interpretó como una señal. Ah, tiene razón. No me va bien en los exámenes. Soy inteligente y sé que sería un buen abogado. Es que, no sé qué es.
No puedo hacer exámenes y suspendí el SAT. Ella se rió avergonzada. Y aunque pudiera entrar a la facultad de Derecho, no habría manera de que aprobara el examen, así que, ojalá hubiera alguien que pudiera hacer el examen por mí. Sí, ojalá las hubiera, sonrió Adriano. ¿Y cómo lo supiste? Preguntó Rachel. Ella se puso a la defensiva ante ese detalle y normalmente nunca hablaba de ello. Pero de alguna manera, Adriano lo sabía. Y eso la molestaba. La forma en que hablas, tu vocabulario, la forma en que te vistes, la comida que te gusta, que no deberías poder permitirte tan a menudo, pero de alguna manera lo hiciste los últimos 5 días que te vi ahora, explicó Adriano perezosamente. ¿Y qué tiene que ver eso con que no me gusten los exámenes? Me dice que creciste con dinero. Más que suficiente para ese estilo de vida. Y la ansiedad por los exámenes no es rara en quienes nunca tuvieron que esforzarse por nada en su vida y en quienes solían tenerlo todo. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par cuando la acusaron de ser una niña rica. Tú, también es común para quienes viven bajo la sombra de alguien. Como un padre, que es inmensamente hábil y a quien intentas demostrarle tu valía. Punto. Mike no sabía qué decir para romper la tensión. Rachel estaba furiosa y, al mismo tiempo, a punto de llorar. Adriano había revelado sus puntos débiles con una expresión de pereza.